Hace 20 años el mundo del fútbol ofreció una increíble secuencia de Sebrescampiés. Equipos a los que ni siquiera se presuponía que iban a realizar una buena campaña acabaron esa temporada consiguiendo trofeos y celebrando la victoria en títulos. El origen del término cebra en el fútbol brasilero es impreciso, pero la versión más extendida se remonta concretamente a 1964, cuando Gentil Cardoso, el primer DT en dirigir al Ángel de las Piernas Torcidas, Garrincha, en Botafogo, ya entonces DT del Portuguesa Carioca, dijo que la posible victoria sobre el Vasco da Gama en el marco del Campeonato Carioca, un campeonato estatal, va a dar cebra. Se usó el Jogo do Bicho, un juego de apuestas similar a la Lotería Federal, con la salvedad de que, excepto para IVA, es ilegal, para crear esta expresión, ya que entre los 25 animales que se sortean no existe una cebra, es decir, es imposible en este azar como resultado, y en el fútbol la analogía era perfecta para hablar de resultados poco esperados. Quizá ningún otro año de la historia haya producido tantas cebras futbolísticas como 2004. Los rayados monocromáticos galoparon por todo el mundo, mientras que en prácticamente todas las grandes ligas hubo un campeón imprevisto. En Brasil, el Santo André ganó la Copa do Brasil contra todo pronóstico y el Once Caldas ganó la Libertadores. En Europa la sorpresa fue doble, con el Porto conquistando la Champions League y Grecia ganando la Eurocopa. Eso sí, solo he mencionado algunos ejemplos que abordaré en otras ocasiones. Parafraseando a Nando Reis, en 2004 el mundo del fútbol estaba patas arriba, así que echemos un vistazo al Santo André. El 18 de septiembre de 1967 fue fundado el Santo André Futebol Clube. En el momento de su fundación lo que se esperaba era crear un club que rivalizase con los principales exponentes del interior del estado de Sao Paulo como Guaraní y Ponte Preta, de Campinas, Botafogo, el de Ribeirão Preto donde debutaron los hermanos Sócrates y Raí, no el Carioca de Garrincha, América y Río Preto de São José do Rio Preto, y tantas otras ciudades que brillaban con sus representantes. ¿Por qué no podía tener un turno el Santo André del millonario ABC Paulista? El 22 de marzo de 1975 pasarían a llamarse como Esporte Clube Santo André, nombre que se mantiene hasta hoy. También cambiaron los colores del uniforme, el verde y amarillo fueron cambiados por el blanco y azul. Fue en ese mismo año que ganarían la segunda división paulista, que en ese entonces todavía no permitía el ascenso directo. Llegarían al Paulistado en 1981 tras sumar un segundo título en la segundona. En 1984 alcanzarían al Brasileirao, donde no lograron llegar a los cuartos de final, en la Copa Brasil. No nos confundamos con la Copa do Brasil, que se crearía en 1989 y acá esto sería un título doméstico y no uno de liga. En el 2004 el Ramalhado participó en la Copa do Brasil luego de ganar la Copa Estado do São Paulo el año anterior, embarcándose en una aventura que lo llevaría a desafiar las expectativas de todos. A pesar de ser considerado un equipo modesto y poco conocido en el vasto panorama del fútbol brasilero, su participación se convertiría en una historia digna de ser recordada. En la primera ronda eliminatoria dejó una huella imborrable en el torneo al enfrentarse a Novo Horizonte en Río Grande do Sul. Santo André lo aplastó con una victoria por 5-0. Este resultado arrollador le permitió avanzar automáticamente a la siguiente fase gracias a la regla vigente en ese momento, hasta 2016, que eliminaba la necesidad de jugar el partido de vuelta si el equipo visitante ganaba por 2 o más goles de diferencia. Su próximo oponente no era otro que el Atlético Mineiro. El galo ostenta el orgullo de ser el primer campeón profesional, aunque en ese entonces ni la Taça Brasil o el torneo Roberto Gómez Pedrosa eran oficialmente reconocidos. Jugando de local en el Brunao, el Santo André se enfrentó al Atlético Mineiro.
Este partido, que prometía ser una dura prueba para el local, se convirtió en una sorpresa memorable. El Ramalhao se impuso con autoridad y ganó 3-0 con goles de Giancarlos, da Conceição, no el cuartetero dominicano, Edmilson Carlos Abel y Tetimar Sousa Lima. En el partido de vuelta en el Mineirao, el Galo Forte Vingador es favorable tras el partido de ida. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el equipo de Belo Horizonte solo pudo ganar 2-0, insuficiente para remontar. El Ramalhao dejaría fuera a uno de los grandes del país. Péricles Chamusca estuvo en el centro de atención durante la Copa, y aunque no se puede afirmar con certeza que su estrategia fue deliberadamente diseñada para triunfar, su enfoque demostró ser altamente efectivo. Al priorizar los resultados como visitante y reforzar su defensa de local, el DT llevó a Santo André a destacar. Después de la histórica eliminación del Galo, los octavos de final proporcionaron al Ramalhao un rival que, aunque menos encumbrado que el anterior, tenía cierta rivalidad regional: Guaraní, otro equipo paulista. La estrategia volvió a dar frutos. En la ida, jugando en el Brinco de Ouro, Santo André empató 1-1, clave para sacar ventaja del gol de visitante. Con este resultado llegaban tranquilos a la vuelta, sabiendo que un 0-0 sería suficiente para avanzar. Y así pasó. En el Brunao, el equipo se mostró ordenado en defensa y neutralizó los intentos del Bugre, sellando así el pase a los cuartos de final. En los cuartos de final se enfrentaría a Palmeiras, un gigante del futebol brasileiro, aunque Boca lo tiene de hijo. Esto no solo era un reto deportivo, sino también una prueba de carácter y estrategia para el equipo dirigido por Péricles Chamusca. El partido de ida disputado en el Brunao se convirtió en un espectáculo inolvidable. Con valentía y determinación, el Ramalhao plantó cara al gran paulista y el resultado fue un 3-3 de manera espectacular. La opinión pública unánime lo señalaba como el claro favorito. Los 3 goles marcados como visitante en la ida parecían una ventaja estratégica, y el imponente Parque Antártica colmado por su hinchada, con apenas un pequeño y valiente grupo de torcedores del Ramalhao presentes para alentar a su equipo. Dicho equipo no tardó en desafiar las expectativas. Apenas habían transcurrido 12 minutos del primer tiempo cuando Sandro Pires silenció el estadio al abrir el marcador con un gol que encendió la esperanza de la hinchada visitante. La respuesta del local fue rápida e implacable. Tan solo 6 minutos después, Palmeiras lograría dar vuelta poniendo 2-1 en el tablero. Lejos de desmoronarse, a los 20 minutos, Cambaliota Osmar sorprendió al empatar 2-2. Ambos equipos lo daban todo, entregándose al máximo. Antes del final del primer tiempo, el lateral derecho baiano devolvió la ventaja al Periquito, yéndose al vestuario con un 3-2. El segundo tiempo continuó con la misma intensidad. Cuando Wagner Love hizo el 4-2 para Palmeiras, faltando poco más de 20 minutos para el final, la balanza parecía inclinarse definitivamente al local. La hinchada albiverde celebraba con fervor, convencida de que el partido estaba sentenciado. Pero el fútbol, como tantas veces, estaba a punto de demostrar que los pronósticos no siempre se cumplen. Y entonces, lo imprevisible pasó. A 10 minutos del final, Sandro Pires, quien ya había hecho el primer gol, volvió a aparecer para el 4-3. De repente el sueño volvía a estar vivo, aunque a contrarreloj. Eran 10 minutos en los que se jugaba todo: la eliminación o la gloria. Tacio López Ferreira, un enganche, entró por Elvis. Lo que parecía ser solo un cambio táctico se convirtió en un momento memorable. En el último minuto se encontró con una oportunidad única. Con un remate certero, selló el 4-4 definitivo. Contra todo pronóstico, Santo André había logrado la hazaña de eliminar a Palmeiras, avanzando a la semifinal. Que Flamengo y Vitória se enfrentaran en semifinales de la Copa do Brasil no causaba sorpresa entre las hinchadas y el periodismo deportivo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el cruce entre Santo André y 15 de noviembre de Campo Bom en el interior de Río Grande do Sul. El 15, en una campaña
tan extraordinaria como la del Ramalhão, llegaba a esta instancia dirigidos por un técnico poco conocido en ese momento, Mano Menezes, que al año siguiente dirigiría a Grêmio y en el 2010, después del Mundial en Sudáfrica, a la selección brasileña, hasta ser despedido en el 2012, con Luis Felipe Scolari reemplazándolo hasta su renuncia luego de obtener el cuarto lugar en el Mundial de Brasil. Para esta semifinal, Santo André cambió su localía del Brunão al Pacaembu. Esta decisión se tomó con la intención de aumentar la capacidad y recibir más hinchas, tanto de su propio equipo como del tricolor. El equipo del sur sorprendió, logrando ponerse 4-1 a los 58 minutos, resultado que complicaba imaginar una remontada del equipo paulista. Sin embargo, hasta el minuto 69, el Ramalhão logró acortar distancias dejándolo 4-3. Esto mantenía vivo el sueño, aunque el desafío de la vuelta sería monumental. En el pequeño y acogedor Sadi Schmidt de Campo Bom, el 15 de noviembre empezó fuerte. Thiago Belmonte puso el 1-0. Con una demostración de heroísmo y determinación, Santo André fue en busca de la hazaña. Sandro Pires, figura clave del equipo, brilló con luz propia, ya que marcó 2 goles vitales que darían empate en el global. Rafael Macanaki añadió el tanto definitivo para sellar el 3-1 que necesitaban. El Ramalhão había hecho lo difícil una vez más, dar vuelta un marcador adverso y clasificar a la final. Era la segunda vez que Pericles Chamusca llevaba a un equipo a la final de la Copa do Brasil, la primera vez haciéndolo con el brasiliense 2 años antes. Ahora tenían que enfrentar al Flamengo. En el partido de ida, el rubronegro espantó a la cebra y estaba cerca de defender el título de campeón de la Copa do Brasil y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Los cariocas lograron empatar 2-2 con los paulistas el miércoles 24 de junio por la noche en el Pacaembu, apoyándose en el carril izquierdo. Para el partido de vuelta, el Fla debe mantenerse 0-0 o 1-1 para proclamarse campeón. El Ramalhão por su parte necesita ganar o empatar desde un 3-3. Ambos equipos, en sus respectivas divisiones, estaban intentando salir de las zonas de descenso. La expectativa del partido de vuelta era alta, especialmente sabiendo que el desenlace definitivo tendría lugar en el Maracaná. Un lugar que fue testigo de innumerables hazañas en el fútbol brasilero, como el gol número 1000 de Pelé contra el Vasco da Gama o la tragedia de la final del Brasileirao de 1992. En los primeros minutos del partido, el equipo del ABC Paulista se lanzó al ataque en busca del primer gol. La primera jugada peligrosa fue de los cariocas. A los 21 minutos del primer tiempo, Jonatas Domingos recibió la pelota en el área y remató, pero fue tapado por la defensa. A los 33 minutos, otro remate de Reginaldo Araujo no fue a ningún lado. Nada más al principio del segundo tiempo, sin embargo, Santo André usó su principal arma, o una de las principales, que eran pelotazos largos a la contra, para romper el empate. A los 7 minutos, Sandro Pires subió totalmente al borde del área y cabeceó sin que Julio César pudiera defenderse. Justo cuando intentaban organizarse e ir a buscar el empate al Flamengo, le encajaron un segundo gol. Tras un centro por izquierda, Elvis desvió la pelota por encima del arquero a los 23 minutos. Con una cómoda ventaja, el Ramalhão pasó a administrar el resultado, mientras que el rubronegro se perdía en su propia desesperación y aún tenía que escuchar los gritos de Timinho, Timinho de Sua Torcida. La cebra de la Copa do Brasil repetiría la hazaña del Criciúma en 1991 y se convertiría en el segundo equipo de la historia del fútbol brasileño en ganar la Copa desde la Serie B. Los paulistas callaron a 70.000 hinchas del Mengão en el Maracaná. Y con este título sería el primer club brasilero directamente clasificado a la Libertadores 2005. Al final del año permanecerían en la segunda división hasta el 2008, donde lograrían ascender. El Fla, por su parte, continuaría con su calvario, que al final serían 17 años
sin ganar el Brasileirao. Santo André no pasaría la fase de grupo de Libertadores, pero registrando una de las mayores goleadas, un 6-0 contra el Deportivo Táchira. Terminó tercero en la fase de grupos. Y así fue conquistada la mayor proeza de su historia, un maracanazo tras derrotar a 3 grandes de Brasil. Espero que les haya gustado. De ser así, suscríbanse, denle a la campanita, denle me gusta, compartan y comenten qué les pareció. Hasta la próxima.